¿no? Y el día de hoy la clase tendrá un carácter de traducción, ¿ya? Nuestro Yatiyahuisa, nuestro objetivo, sutilanti. ¿Qué quiere decir sutilanti? Son los pronombres. Y hay una variedad de pronombres en el lenguaje, tanto personales, posesivos, demostrativos, entre otros. Así que vayan preparando su cuaderno de asignatura, anjaña, ¿ya? Poner atención, escuchar, istaña, escribir, aña, hablar, abusaña. Así que preparando su lápiz y cuaderno, porque el día de hoy la lógica de la clase es de traducción. ¿Con qué fin? De continuar aglutinando, acumulando y enriqueciendo el idioma, ¿no? Y lo más importante, para aprender otro idioma es recopilar, juntar muchas palabras, distintos términos, distintos conceptos. Y, como les reiteraba, el día de hoy, Hichurú Sutilantigua. Sutilanti, que quiere decir pronombres. ¿Ya? Entonces, vayan preparando su cuaderno de asignatura para la transcripción de lo que vamos a ir plasmando en la pizarra. Sutilanti, pronombres. Entre ellos está el jaque sutilanti. Jaque sutilanti. ¿Qué quiere decir jaque sutilanti? Pronombres personales. Jaque, persona. ¿Ya? Cuando nos vayamos a referir al cuerpo humano, al jaque hanchi, o a cualquier expresión referida al cuerpo de la persona, jaque. Jaque. ¿Ya? Recuerden que la J se asimila a la X. Jaque. Y al ver una consonante posvelar, esta ahí pasa a ser E. ¿Ya? Recuerden. Eso es parte de la pronunciación de la Aymara. Jaque sutilanti. Nuestro título. Pronombres personales. Entonces, dentro del grupo de los pronombres personales, al igual que el castellano, hallamos 4. Ma, primero, ma, 1. Naya. Naya. ¿Qué quiere decir Naya? Yo. Primera persona. Segundo. Pa. Juma. Simple. Juma. Quiere decir tú. Segunda persona. Ayer Jaque. Kim City. Jupa. Al castellano quiere decir él o ella. Tercera persona. Kinsir Jaque. Y Usi. 4. Hiwasa. Simple. Hiwasa. ¿Qué quiere decir? Nosotros. O nosotras. Cuarta persona. Usiri Hakne. Entonces, está en primera persona el Naya. Naya.
quiere decir yo. Segunda persona, huma, que quiere decir tú. Kimsa. En tercera persona, jupa. Y en algunos textos, jupa lo pueden hallar aspirado. ¿Ya? Eso va a variar. Jupa, aspirado. Pero en nuestro caso, jupa va a ser simple. Pero como les digo, van a hallar textos en donde jupa, él o ella, que eso quiere decir en el castellano, se dice jupa. Y por último, cuarta persona, pusi, hiwasa. Quiere decir nosotros, nosotras. Entonces, con rapidez, jinka, jinka, transcriban los pronombres personales. Naya, yo. Juma, tú. Jupa, él o ella. Hiwasa, nosotros, nosotras. Ahora, para diferenciar el género en el Aymara, como lo he mencionado en las clases anteriores, siempre va a implicar un término en relación al género, ¿ya? En el caso de los hombres, el chacha, gila, yokaya. Para el caso de las mujeres, podemos hallar términos como warmi, tawahu, imilla, pusha, hachamama, entre otros. Entonces, eso nos va a dar la diferencia si nos estamos refiriendo a un grupo masculino o femenino. Y en el caso de objetos o animales, orco, macho, cachu, hembra. Así que mientras desarrollamos la clase, cualquier cosita, comentario, escríbanos, no se molesten, o persona que quiera intervenir, levantar manito, aplicación Zoom y activar el micrófono. Entonces, jaque sutilanti, ¿qué quiere decir? Pronombres personales. Jaque, el término de persona. Entonces, dentro de ese grupo de pronombres personales hallamos Naya, Juma, Jupa, Hiwasa. Así que, jinka, jinka, can, can. Rápido, rápido, vamos escribiendo. Repito, Naya, yo. Juma, tú. Jupa, él o ella. Hiwasa, nosotros o nosotras. Por lo tanto, Naya es en primera persona. Yo. Juma, segunda persona. Tú. Jupa, tercera persona. Él o ella. Hiwasa, cuarta persona. Nosotros o nosotras. Y estos términos nos ayudan para componer oraciones en las cuales estén implicados los pronombres personales. Como practicábamos en la clase anterior, Naya, Sutinah, Pablo, ¿cierto? Entonces, yo, Sutinah, mi nombre. Yo me llamo Pablo. Naya, Sutinah, Pablo. Juma, Sutima, Saúl. Tú te llamas Saúl. Tu nombre es Saúl. Jupa, Jupa, Sutipa,
Abigail. Ella se llama Abigail. Hiwasa, Tisa, que Aymararu Yatichaña. Nosotros nos llamamos programa Pequepachanti Aymararu Yatichaña. ¿Ya? Naya, Juma, Jupa, Hiwasa. Ahora vamos con los términos posesivos, que tienen mucha relación con los pronombres personales. Y los posesivos serán el grupo llamado sutilanti. Sutilanti, con el nombre que quiere decir literalmente, pero se puede interpretar como posesivo, sutilanti. Entonces, en los posesivos hallamos ma, uno, esto quiere decir uno, ma, uno, na, recuerden esta unidad léxica es nasal y vibra en la garganta, como una posvelar. Utilizamos la nariz. O su variante simple, ja. ¿Ya? Puede ser na para el contexto tarapaqueño y ja para el contexto ariqueño paseño. ¿Ya? Y esto quiere decir mío, mi, mío, posesivo de propiedad. Primera persona, mayir ja. Ma o ja, su variante. Segundo, payiri, pa. Encontramos a ma, ma. Que esto quiere decir tú o tuyo. En segunda persona. Por ejemplo, guagua, término guagua. Guaguama. Tu guagua. Bien. Como el aymara es aglutinante, junta este sufijo posesivo. Guaguama. Tu guagua. En el ejemplo de la primera persona, guaguaja o guaguana, que quiere decir mi guagua. Ahora vamos a revisar la tercera y cuarta persona. Tercero, quinza. Pa. P-A. Esto está en tercera persona, que quiere decir suyo. Y por último, pusi, sa. Que este sufijo posesivo quiere decir nuestro. Cuarta persona. Un ejemplo de ello, vamos a ocupar el término imilla. Imilla, que quiere decir niña. Entonces, en tercera persona, imillipa. Su niña o su hija. En cuarta persona, sería imilliza. Nuestra niña. ¿No? Cuarta persona de grupo, plural, guarjiri. Sa.
y melliza, nuestra niña. Entonces, rápido vamos escribiendo, transcribiendo en nuestro cuaderno de asignatura, en este caso, los sufijos posesivos, que tienen mucha relación con los pronombres personales, ¿cierto? Trabajamos el grado de primera, segunda, tercera y cuarta persona. Recuerden, en primera persona, ma o ja, su variante. Segunda persona, ma. Tercera persona, pa. Cuarta persona, sa. Para referirnos de manera posesiva. Chugua, plato. Mi plato, chuguja o chuguna. Chuguma, tu plato. Chugupa, su plato. Chugusa, nuestro plato. Ya, Liliana Cortés. La palabra correcta es utana. Primero el objeto y luego los sufijos. ¿Ya? Para todo. La raíz siempre va a ser el objeto, el verbo, la palabra, el concepto, y se aglutina, se junta el sufijo. Entonces, la manera correcta es utana, mi casa. O en su variante, utaja, mi casa. Siempre compuestos. Compuestos se refiere a su lógica para componer la palabra. Sí, siempre de esa manera. Por ejemplo, ya, tenemos el concepto uta. Uta es el objeto, ¿no? Es en este caso, la casa. Es el nombre de la palabra. Uta. Voy a borrar todo. Uta. Casa, ¿cierto? Unimos. Utana. Mi casa. Con el sufijo posesivo en segunda persona. Uta. Ma. Su casa. No, miento. Tu casa. Tu casa. En el sufijo posesivo en tercera persona sería uta pa. Su casa. Y en cuarta persona, que eso ya es plural de grupo, utasa. Nuestra casa.
Copien. Y esa lógica de composición para cualquier cosa, ya sea uta, puku, punchu, panca, easy, para un verbo, no sé, saguña, que el caña, etcétera. Por favor, copien. Siempre juntos. Recuerden, la característica de la aymara es aglutinante. Entonces, yo puedo decir utana, mi casa. Quiero pluralizar utana, naja, mis casas. Tus casas, utamananaja, ¿no? Utanajama. Tus casas, sus casas, utanajaka. Sus casas, ¿ya? Nuestras casas, utanajasa. Entonces, los sufijos siempre se van a juntar. Ahí estamos ya practicando dos sufijos, plural, naja, y posesivo. Utananaja, nuestras casas, o utanajana, no es mi casa, ¿no? Bueno, un poco enredado si no lo escribimos. Otro ejemplo, a ver. Vamos a escribir a ver un objeto. No se me ocurre ni uno. Chuga. Chugana, mi plato. Chugama, tu plato. Chuguapa, chuguapa, su plato. Chugusa o chuguasa, nuestro plato. Esa es la lógica. Bueno, ahora vamos a ir con los un yakiri o un chayaharu, que quiere decir indicadores o demostrativos. Ashtaru. ¿Ya? Vamos a ver tres. Ma, pa, quinza. Acá, uca y calla. Kaya, perdón, más pirado. Kaya. Acá, uca, kaya. ¿Qué quiere decir acá? Acá es con una roda lo voy a hacer. Quiere decir esto, esta, este, uca.
ese o eso, o esa. Y haya quiere decir aquel, aquello, ¿ya? Aquella. Si se pluraliza, hayanaj, aquellos, aquellas. Si se pluraliza, akanaj, estos, estas. Ukanaj, esos, esas. Hayanaj, aquellos, aquellas. Mientras no se pluralice, singular. Acá, que puede decir esto, esta, o esto. Uka, ese, eso, esa. Haya, aquel. ¿Ya? Son pronombres demostrativos, como nos dice acá el título, uñastaru, palabras que indican, ¿ya? Palabras para demostrar. Por ejemplo, Hakauta, esta casa. Ukauta, esa casa. Hayauta, aquella casa. Ese es el juego. ¿Ya? Copien. Acá, uka, kaya. Y luego... bueno, el paseño, el ariqueño, para referirse a aquellas cosas que ya no se ven porque se encuentran detrás de algo, ocupan el término juru. Juru. Que también es un término indicativo, pero en el contexto tarapaqueño no se ve mucho. Se utiliza más el kaya. Juru, aquello, pero aquello que ya no se ve, que está detrás de algo, está invisibilizado por algo. Kaya, también, aquello, algo que está muy lejos, pero se logra ver. ¿Ya? Uka, ese, una distancia, ¿no? Y acá, esta, cuando ya tengo algo muy cercano a mí. Acá la pizza amparanti. Con mi mano, acá está un lápiz. ¿No? Una consulta, nos dice Cintia Paucay, los puntitos de arriba de las letras, ¿cuándo son utilizados? Cuando hay alargamiento vocálico. Por ejemplo, en este título, uñashtaru son la composición de dos palabras, que es aru de idioma o voz, palabra, ñu y uñash, que viene del verbo raíz uñanjaya, que es ver, estar, ver, ¿ya? Demostrar. Entonces, pero como uñashtaru tiene un apóstrofe, yo en este caso omití los dos puntos arriba de la A. Ya. Esos dos puntitos en la vocal se dan cuando hay un alargamiento vocálico. Eso es un enlace de composición de palabras. ¿Ya? Porque no pueden haber dos vocales juntas unidas. Recuerden eso. Aunque sean iguales o distintas, no pueden haber dos vocales juntas. Regla gramatical. Clases pasadas. En esos casos se emplean los dos puntitos hacia arriba. Y esos dos puntitos nos indican un tiempo. Uñashtaru. Uñashtaru. No me sale, ¿cierto? Uñashtaru. Dos puntitos. Pero como está esta apóstrofe y por asuntos visuales, lo omito. Dirección, si yo pongo los dos puntitos, ¿se logra ver? Sí. ¿Sí? Ya. Los vamos a dejar ahí. Me dicen que sí se ve. Sí se... espero que le haya quedado eso ya claro a la señorita Cintia. Por ejemplo, a ver, otro término donde hay alargamiento vocálico, podríamos decir en Aymararu.
crece voz en Aymara, palabra en Aymara. Aymara más Aru. Aplico, 2 puntitos. Y si se fijan, hay, ya no es hay. No, eso en ese caso estaría malo. Entonces, en vez de la I, reemplazamos por Y. Aymara. Aymaral. Bueno, ese es un tema nuevo de estandarización. Pero para que ya más o menos vaya quedando en claro el uso de los 2 puntitos sobre la vocal. Entonces, uñashtaru demostrativos, acá, que quiere decir esto, esta, este, uka, eso, esa, ese, jaya, aspirado, jaya, aquel, ¿ya? Aquello, aquella, y kuru, aquello, pero que ya no hay posibilidad de observarlo por ningún lado, porque se pierde en el horizonte. Kuru. Esto lo ocupa harto el Aymara Pasei. El kuru. Ya, espero que lo hayan copiado. Porque vamos a hacer un ejemplo con los términos demostrativos. Uñashtaru. Uñaja. Acá carwa. Vamos a utilizar el término carwa. Recuerden que es carwa, animal, llamo. Uka. Uka carwa. Ese llamo. Hayakarwa. Aquel llamo. ¿Ya? Entonces, traducción. Este llamo. Akakarwa. Ukakarwa. Ese llamo. Hayakarwa. Aquel llamo. Entonces, ya en este repaso, así rapidito, hemos pasado ya los pronombres personales, posesivos y demostrativos. Así que cualquier consulta, en el chat o utilizar la aplicación levantar manito, activan su micrófono y salen al aire. Bueno, quería mandar un saludo y por su puntualidad en la entrega del examen de diagnóstico a Patricia García, a la cuyaya Eva Mamani, al Gilaya Alejandro Esteban, a Eva Quispe, a Juan Carlos Sumamasi, a Daniela Moscoso, Gilda Vilches, Mirka Choque, Dayana Vilches, a la cuyay Nicole Cáceres, a Roxana Calle, a Aileen Castro, a Solange Mamani. No sé si se me estará escapando otra persona. Bueno, un Mahach Akumantawi, Aruntawi, Mahach Ahayay, por su puntualidad en la entrega del examen diagnóstico. Como bien les comentaba en el grupo WhatsApp,
falta otro resto del grupo de las personas que haga llegar el documento, sobre todo a los interesados e interesadas en certificar en el curso Equespachanti Aymararu y Atichaya. Así que los insto, un plazo ya último, el próximo jueves. ¿Ya? Así que a ingresar al correo del grupo y contestar la prueba. Bueno, ahí hallarán las indicaciones. Saludar también a la gente que está participando de Copiapó, Coquimbo, Arica, a las hermanas de Santiago, a las distintas personas pertenecientes a los otros pueblos y naciones originarias hermanas como de Aguita, Atacameño, Quechua, Mapuche, que están participando mediante esta conexión vía Zoom en nuestro programa. Así que un caluroso y afectuoso saludo, y a las personas también que hicieron llegar su prueba con puntualidad y responsabilidad. Bueno, nos comenta Kaila Ayala, tengo dudas sobre los demostrativos en plural. Y Francisca Campi ahí nos comenta, yo no fui puntual, pero lo mandé. Ya, genial, más. Waliki. Kusancha Waliki. Vamos a ver los demostrativos en plural, ¿ya? Y vamos a aprovechar de ver también los pronombres personales también en plural. Ya, recuerden, para trabajar los plurales vamos con el título Walhiri. Walhiri. ¿Qué quiere decir Walhiri? Mucha cantidad, ¿ya? Plural, Walha. ¿Cuál es el plural del Aymara? Es el Naja, para el término propio del tarapaqueño, y Naka, propio del Aymara paseño o ariqueño. ¿Ya? Entonces, tenemos esas variantes para pluralizar en el Aymara. En nuestro caso vamos a utilizar el Naja, ¿ya? Por ubicarnos acá en Iquique Marcá, en Suyut Aguapaca, Acanjaya. Estamos ubicados en el contexto tarapaqueño. Entonces, Naja. ¿Qué es esto? En el castellano sería la S, ¿no? Para pluralizar, multiplicar, más de 2. Y la consulta estaba en los demostrativos. Entonces tenemos acá. Acá. Aglutinamos. Acá, naja. Si acá quiere decir esto, esta o este, al pluralizar, ¿cómo sería? La palabra cambia, ¿no? Estos, estas, estes. ¿Ya? Recuerden eso. Copien. Volvemos. Entonces espero que hayan anotado. Acana, estos, estas, estes. Por ejemplo, acana, jaque. ¿No? Les decía, ¿qué significa jaque? Personas. Entonces, acana, jaque. Estas personas.
Siguiente, UCA. Van a haber veces que van a ver UCA aspirado, ¿ya? Pero, bueno, son cosas que se producen por la falta de estandarización en el lenguaje ilustrado. Pero sea aspirado o simple, UCA quiere decir ese, eso o esa. ¿Ya? Juntamos sufijo pluralizador naja. Entonces, al estar pluralizado, vas a hacer eses, esos o esas. ¿Bien? Entonces, no sé. Joyo. Joyo, que quiere decir cerro. Ucanaj coyo. Esos cerros o esos cerros. ¿Bien? Copien. Junto. Y el siguiente término demostrativo, calla, cayanaj. ¿Qué quiere decir cayanaj? Aquel, aquella, aquello. Al pluralizar, naja queda en aquellas o aquellos, cayanaj. ¿Ya? Y acá hay una caída vocálica. Recuerden que siempre el término puede sufrir una caída vocálica. Cayanaj o cayanaj. ¿Ya? Ahí va a variar la entonación, ¿ya? La fluidez. Ahí va a implicar el ritmo del producir la palabra al plural. Cayanaja, cayanaj. ¿Ya? Recuerden que también la caída vocálica es un fenómeno propio del idioma, pero para estandarizar en el escrito, las palabras tienen que terminar con su vocal. Si no, vamos a estar produciendo un error ortográfico. Cayanaja, aquellos, aquellas. Entonces, pido que esto lo copien y transcriban en su cuaderno de asignatura. Espero que a la Cuyaya Caíla Ayala no sé, hayamos respondido a su consulta y aclarado al resto. Nos dicen, yo no fui puntual, pero lo mandé. Rodrigo, ¿está bien dicho? Gilanaja, Gilayanaja, Cuyayanaja. Bueno, el Gilanaj, sí, igual se emplea, está bien. Pero yo personalmente suelo escuchar el Gilayanaj con el sufijo diminutivo de Gilaya, ya. Gilayanaj, Cuyayanaj. ¿Cómo se distingue cuando hay una caída vocálica? Bueno, reitero, eso depende de la entonación, de la fluidez, de los tiempos en los cuales yo voy reproduciendo la palabra. Pero en el escrito evitemos las caídas vocálicas, gráficas. Siempre al final la vocal.
ya sea la I, la A o la U. Que esas son las 3 vocales propias del idioma aymara. La E y la O ocurren en la reproducción fonética, cuando hay una consonante posvelar, cuando está la A o una X. ¿Ya? Pero en la grafía del alfabeto aymara, la E y la O se omiten. Solamente en el aymara está la A, la I y la U. Espero que estas palabras hayan aclarado la duda del señor Gilaya Alejandro. Yatichiri. Hola Pablo, soy la Nata. Quisiera hacerte una consulta respecto a este ejercicio que está puesto en la pizarra. La forma de pluralizar es agregando naj, ¿cierto? Las palabras, por ejemplo, no sé, cuyu, si yo quiero poner, no sé, cuerpo, ojo, qué sé yo, eso no llevaría singular o plural. Basta con que agregue, por ejemplo, si quiero decir aquellos cerros, ya está pluralizado ahí esa frase completa. Sí. ¿Ya dice aquellos cerros? Sí. Ah, ya, perfecto. Sí, gracias. Sí, pero para poder hacer más completa la oración, no estaría mal decir cayanás, coyonás, ¿ya? Pero sería como muy reiterativo, repetir mucho el plural naj. Entonces, ya al componiendo la oración, con el demostrativo pluralizado, se entiende que nos estamos refiriendo a una cantidad de más de 2. Perfecto, ya. Waliki. Pero si lo agregara, por ejemplo, en algún caso, no sería un error, sino que sería una exageración, por decirlo así. Correcto. Ya, gracias. Yatichiri. Waliki Cuyaya, la más innata. Igual un abrazo, amiga de muchos años. Así que cualquier duda, no se molesten en preguntar. Para eso estoy. ¿Ya? Ahora, los pronombres personales pluralizados. Ya, ¿qué dijimos? Que en primera persona yo es Naya. Al pluralizar, Nayaná. O puede quedar así también, de esta manera. Na, 2 puntos suspensivos. Ya. En este caso yo no estoy diciendo yos, ¿ya? Yo no digo yos. No existe. Ese yo, ese nayanaj, yo y de grupo. En este caso, ¿cuándo se ocupa? Cuando yo quiero decir, yo soy de los, ¿ya? Nayanaj, Mararu. Yo soy del programa de Kepachante y Mararu. Entonces es un yo, pero no integrado en el grupo, pero entendiéndose de que sí soy del grupo. ¿Ya? ¿Como de pertenencia? Claro. Yo quiero decir, Nayanaja y Maraza. Yo soy del pueblo aymara.
de nuestro pueblo aymara, aymaraza, nuestro pueblo aymara. Nayanaj, aymaraza. Entonces, es de pertenencia, de grupo. En este caso se utiliza cuando uno es miembro de un grupo, ¿no? Ya sea del equipo de fútbol, de un grupo familiar, de una sociedad, X, etc. Y su variante puede ser Nayanaj o Nananaj. ¿Ya? Ahí actúan los dos puntitos de alargamiento vocálico. Se omite la Y y surge una nananaj, nayanaj, nananaj. ¿Ya? Se asocian. Entonces, estas dos formas se pueden emplear. Siguiente. Segunda persona. Juma. Juma. Tú. ¿Ya? Segunda persona. Tú. Jumanaj. Ustedes. No es tus. Ustedes. ¿Ya? Jumanaj. Ustedes. Copien. Entonces, a los que no entregaron la prueba de diagnóstico, Jumanaj ancha jaira. ¿Ya? Jumanaj jaira, ustedes flojos. Jumanaj chamani, ustedes fuertes. Jumanaj Hiskaya, ustedes chiquititos. Jumanaj. Tercera persona. Jupanaj o Jupanaja. Jupanaj, ¿qué quiere decir? En tercera persona, Jupa, él, ella. Al pluralizar, queda en ellos, ellas, ellas. ¿Ahora qué? Lenguaje inclusivo. Jupanaj. Jupanaj Sarapagua. Ellos irán, ¿no? Ellos irán en tiempo futuro. Jupanaj. Jupanaj jaque, ¿no? Otro ejemplo. Jupanaj jaque. Ellos, las personas. Y bueno, vamos así complementando. Jupanaj Hiskaya. Ellos, chiquititos. Jupanaj Saguri, ellas, tejedoras, ¿ya? Y así. Esto en tercera persona, Jupa, él, ella. Al pluralizarse, agregar naja, quedan ellos, ellas, ellas. Y eso, lo del género, todo va a adecuarse al contexto y a la cuestión que lo estemos dirigiendo, ¿no? Y por último, Hiwasanaja. Si Hiwasa quiere decir nosotros, al pluralizar es nosotros y nosotros. Por ejemplo, una sala de clase, ¿ya? Todas las personas que están en la sala, todas, incluyendo a todos y a todas. Al profesor, al asistente, ya no importa el rol, sino que todos y todos, Hiwasanaj, ¿ya? Porque dentro de un espacio también podemos hallar más de dos grupos.
ese grupo, Hiwasa. Cuando ya están todos los grupos unidos, Hiwasanaj. Esto muchas veces, el término Hiwasanaj es como universal, ¿no? Para referirse a todos y a todas. Estén dentro o fuera del grupo. Hiwasanaj. Ahí podemos hablar ya en términos universales. Ya no hayamos discriminación. Todos juntitos. Entonces, repasamos. Naya, yo, ¿cierto? Primera persona. Aglutinamos. Nayanaja, o recuerden. Nananaj. Segunda persona. Juma, tú. Al pluralizar, ustedes. Tercera persona. Jupa, o, como le decía, lo pueden hallar en otras ilustraciones aspiradas. Jupa. En este caso simple, jupa. Jupaná. Ellos, ellas. Ya cuarta persona, en términos universales, Hiwasanaja. Entonces, singular, yo. Plural, nosotros. Juma, singular, tú. Plural, ustedes. Jupanaj, jupa, singular, él o ella. Plural, ellos o ellas. Hiwasanaj, hiwasa, singular, nosotros. O sea, el hiwasa nunca va a ser singular. Es un término plural. Hiwasanaj ya es universal. Así que copien. Entonces, ¿cómo se distingue cuando hay una caída vocálica? Bueno, eso lo va a medir el ritmo de la conversación, de la fluidez, de la entonación o del ritmo silábico. Por ejemplo, na, ya, na, ja. ¿Ya? Ese es un ritmo silábico. Na, ya, na, ja. ¿Ya? Entonces, siempre va a variar la velocidad, ¿no? La fluidez, la entonación para la caída vocálica. Dígame. Alejandro, por acá, que yo le quería preguntar, porque mi pregunta es como que va un poco más dirigida a que, por ejemplo, en el término naja
se puede utilizar una caída vocálica y como que se omite la A, ¿cierto? Al pronunciarla. Claro. Pero, por ejemplo, si yo dijera guagua, no sé si podría existir algo así, pues, o sea, como decir guau en vez de guagua, o otras palabras que, no sé, pues, por ejemplo, al decir plato, en segunda sería chuguama, decir chuguam, por Chuguam, ejemplo, eh, abreviar, claro, acortar las palabras. claro, o sea, por ejemplo, ¿cómo sé qué palabras tienen esa caída vocálica y cuáles no? Porque yo no creo que, por ejemplo, en vez de decir chuguama, se puede decir chuguam, como pasa con naja, por ejemplo. Sí. ¿Me explico bien? Como le digo, eso va a variar de acuerdo a la composición de la oración, ¿no? El ritmo. Si es muy complejo, claro que va a hallar caídas vocálicas, pero ya cuando estamos tratando palabras ya más cortas, más oraciones simples, las caídas vocálicas como que no se notan mucho. Eh, Ya, Eso es un asunto de ritmo, ¿ya? Pero en lo que corresponde a la escritura, incorporando la caída vocálica es un error, ¿ya? Hay personas que lo hacen, pero eso es un error ortográfico. sí, sí, yo me refería más como a la pronunciación. Ya, Porque, por ejemplo, como me refería recién a la palabra guagua, yo no creo que se pueda como acortar, digamos, pues, como que ahí no hay una caída vocálica en esa palabra. O en cambio en Naja sí hay una caída vocálica, pues. Entonces como que por ahí va más mi pregunta, ¿cómo saber qué palabras se puede ocupar ese recurso y en cuáles no? ¿Mm? Bueno, como le digo, eso depende de la velocidad del hablante, ¿ya? Ya. Ah, ya, ya, ya. Paisuma, Yetichiri. Paisumaray, Hilaya. Ya. Yatichiri, Walid, dígame. siguiendo con la pregunta del compañero del hermano recién, que entonces si uno ocupa de todas formas, sí, porque para, no sé, para mí que yo estoy recién como que he Espera un tratado de momento, que te aprender, escucho bien. ocupar, Ahora o sea, no hacer esos cortes de palabra, por ejemplo, y siempre ocupar la singularidad y la pluralidad, estaría bien igual. ¿Qué cosa? Disculpe. No, por ejemplo, no acortar las palabras. ¿Ya? Ocupar la palabra con el naja, por ejemplo. ¿Ya? Si es que yo no tengo la velocidad de la lengua, ¿se va a entender igual? Si entiende igual. De hecho, es como formal y a la vez tarzánico. Eso. Porque usted está redondeando, está completando la palabra. Entonces, no está cortando, no está abreviando. Entonces, se entiende igual. Entonces, yo digo chuguanaja, platos, chuguaná, chuguanaj, platos. También la persona va a entender, ¿ya? La caída vocálica pasa por un ritmo de velocidad de la reproducción de las palabras. Así que no se preocupen con la caída vocálica mucho. No se calienten la cabeza con eso. Pero con lo que tienen que tener atención es con la escritura. Como les digo, en la escritura las palabras en aymara siempre van a terminar en una vocal, ya sea la A, la I o la U. Si no anotamos la vocal última, porque claro, ocurre una caída vocálica, eso sería un error ortográfico. Estaríamos ya así como empleando una escritura informal, coloquial, como tratando de reducir texto.
abreviando términos. Entonces, ahí es donde hay que poner mucha atención, en lo que es en la gramática, en las reglas gramaticales. En la pronunciación, ahí va a variar mucho. Porque como les digo, en el lenguaje hay un lenguaje formal e informal. Y así también en la entonación, en el comportamiento, porque el cuerpo también transmite. Entonces, es muy amplio el lenguaje. Interactúan no solamente las palabras, sino, como les digo, los movimientos, las velocidades, las pausas. No sé, no es lo mismo decir, ¿me puedes dar el lápiz? ¿Me puedes dar el lápiz? No, cambia. Entonces, eso también ocurre en todos los idiomas. Entonces, con la caída vocálica, ¿dónde hay que ponerle atención? En la escritura. En la pronunciación, todo va a depender. Bueno, voy a continuar con formas de pluralizar, porque una de aquellas es utilizando el término naja o naca. Ocurre también dentro de la aymara, como muchas palabras se fundan por una expresión onomatopeica producida por algún sonido hecho por la naturaleza, es asociada con un efecto que se llama reduplicación. Y bueno, la reduplicación es bien utilizada para referirnos a lugares. Por ejemplo, bueno, puede ser así escrito o con la K, para referirnos a piedra. ¿Ya? Reduplicamos, cala. ¿Esto cómo lo interpretamos? Como un lugar piedrajoso, de muchas piedras, ¿no? Algo así, muchas piedras. Tantas piedras que ya es difícil sacar un número cuántico, ¿no? Una cantidad exacta. Entonces, se emplea el término reduplicado. Cala. Lugar piedrajoso, de muchas piedras. Otro puede ser cota, ¿ya? Que puede ser un lago, una concentración de agua, cota, pero hay muchas. Ese lugar se caracteriza por tener muchas cosas, por ejemplo, cota, ¿ya? Otro puede ser, de hecho, el mismo término pampa es un término de reduplicación para referirnos a las praderas, a lugares extensivos, arenosos, pampa. Y un término propio de las lenguas de las sociedades andinas, pampa. Y lo usamos mucho, de hecho, los nortinos, la pampa. Y ese es un término indígena, que está dentro, claro, lo ha adoptado el castellano como préstamo lingüístico. Y ahí ocurre ese fenómeno de reduplicación, al duplicar, pam. ¿Ya? Otro término, el mismo nombre de la ciudad Iquique. Iquiqui. ¿Ya? Iquiqui. Vamos a poner un guión acá. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos vocales juntas en el aymara. O omitimos ese guión y utilizamos esos dos puntos suspensivos hacia arriba. En Iquiqui. Sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque ese lugar posee esa propiedad, esa particularidad. Entonces, para referirnos al universo o a una constelación de estrellas, de hecho, nos va a costar mucho contar
estrella por estrella. Entonces, estrella que quiere decir Guara, Guaraguara, constelación de estrellas, grupos de estrellas. Ahí también surge la comuna Guara, ¿ya? Estrella. Y así otros términos. Entonces, esto es una manera de pluralizar, por así decirlo, paisajes, ubicaciones geográficas, utilizando el modo reduplicativo. Y bueno, el modo reduplicativo en la grafía se puede marcar así, por 2. ¿Ya? Por 2. Entonces, reduplique el término cala, cala, cala. Reduplique el término cota, cota, cota. Reduplique el término iki, iki, iki. Y así. Eso es una de las propiedades del idioma aymara, el reduplicar. Y claro, el alargamiento vocálico también como que se enlaza con ese efecto reduplicador. Y es interesante tener nociones de esto porque así vamos teniendo una base lingüística sólida. Podemos ya poder así como reinterpretar cosas al aymara. El mismo término de Iquique, bueno, creo que a algunos ya les va a sonar repetido lo que voy a decir, pero es interesante lo que ocurre. Iquilla. Iquilla. ¿Qué quiere decir Iquilla? Dormir. Dormir. Iquilla. Recuerden que todo verbo en acción va a terminar en iña, uña o aña. ¿Ya? Iña, uña o aña. Entonces, cuando la palabra base se va componiendo, en el caso de un tiempo o una reduplicación, se retira esto, ¿ya? El iña en este caso, diquiña. Y hay veces que sea la I o la U, la A, se conserva. Entonces, queda iki. Iki. ¿Y iki, qué es lo qué significa iki? Bueno, significa muchas cosas, pero en relación al ejercicio de dormir. Para una tejedora, iki es una frazada. Iki también es sueño. Entonces, iki. Que puede ser frazada, sueño, como les decía, o un aposento, un tambo o una jara, que son así como lugares hechos por perca, que son murallas de piedra. Bueno, en el contexto rural me estoy refiriendo. Los pastores lo ocupan para descansar. Entonces, ahí se emplea el término iki. Cuando esa ubicación, tal lugar, posee esa propiedad, por así decirlo, por distinción, se reduplica. Entonces, iki, iki. ¿Ya? Y como les decía, si no tiene un guión, punto suspensivo. Iquique. ¿Ya? Este es el término correcto de donde se origina y se deriva el término Iquique. Entonces, esto ya es comprensión de una base lingüística. Cuando no se tiene comprensión de la base lingüística, bueno, ahí ocurren inventos, se folcloriza el idioma, se tergiversa, surgen creaciones que no son, no obedecen a las normas y leyes de la gramática de la aymara.
Entonces vemos expresiones como Iquique, o Ike, o en el peor caso, Iki, Ike, no sé, bueno, así, bueno, Ike. Entonces, esto es un error tremendo, ¿ya? Claro, buscan interpretar la concepción originaria del término Iquique, pero a la vez se tergiversa y se pierde sentido del idioma. Porque como sabemos, la E en el aymara no está. Menos aquí, que hay vocales juntas. Entonces, error. Entonces, cuando, por ejemplo, en las planillas de turismo, y vean ese tipo de expresiones, bueno, es porque se hicieron sin una base lingüística, sin un conocimiento lingüístico. Y eso muchas veces tergiversa, folcloriza y se pierde la nocividad, ¿no? Y esto muchas veces nos sirve también para argumentar, generar discursividad respecto a la reivindicación de la otra historia, la historia que no se cuenta, ¿no? La que la chilenización silenció, la historia de los pueblos. Y bueno, se crea este término Iquique, y que no sé, como el Miami sudamericano, ¿no? Bueno, ese término Iquique es propio de las sociedades andinas. Entonces, no porque Iquique hoy en día sea una ciudad, se tenga que marginar del territorio ancestral, ¿no? De hecho, está ubicado dentro del territorio que se ha ocupado antes de la llegada de los españoles, antes de la fundación del Estado de Chile. Y bueno, eso también es parte de la ciencia de la toponimia, que es buscar la concepción originaria de los lugares geográficos. Y, como les decía, en este compuesto está el efecto reduplicación. Entonces, ¿qué es lo que es reduplicado? Cuando la raíz se repite una vez más para referirse a algo que es muy difícil de cuantificar, porque su característica ya es sobrenatural, ¿ya? Etc. El otro ejemplo que utilizaba era Huara. Huara, la comuna de Huara, la que se ubica en la provincia del Tamarugal. Huara. Bueno, lo escriben así, ¿o no? Se castellaniza. Guara. Tichiri, Ah, dígame. una consulta, y si yo quiero decir, por ejemplo, un grupo de personas que está, el grupo de personas que está en el estadio, como ellos, como referirme a ellos. Jupanaja. Sería, pero lo tengo que repetir, Jupanaja, que no está, que no tiene numeración, o está reduplicado, se ocupa solamente para paisaje y geografía. ¿No? Si quiere decir así como multitud, ¿sí? ¿Eh? Puede decirse jaque. ¿Ya? Que jaque es persona. Al reduplicarlo es porque estamos refiriendo a una multitud, a muchas personas. Ya, o sea, ocupo la raíz y la repito. Sí. Ya, perfecto, gracias. Y claro, tiene que tener coherencia también con el armado, ¿ya? Para que no se haga sobre esa generación en términos de pluralización. Entonces, si reduplicamos y agregamos naja, y claro, pues se va como sobrecargando el relato, por así decirlo. Entonces, siempre va a quedar de acuerdo a un contexto. Y se va a entender, pues. Jaque, multitud. Ahora que quiero decir, ellos, jupanaja.
Bueno, seguía con este asunto de las toponimias, que también son sumamente relevantes por la carga histórica que poseen. Entonces, Guara, el término ya se castellaniza. Entonces, en el Aymara, bueno, observamos, y la consonante H en el Aymara solita no está. Solamente está en la CH. Ahí hay presencia de H, ya sea aspirada o glotalizada. Pero H solita como consonante en el Aymara no hay. Acá hay dos vocales. Error. ¿Ya? Entonces lo queremos aterrizar con una base lingüística del Aymara. Con coherencia sería Gua, Guara, que quiere decir estrella. Ahora, ocupo el efecto reduplicador. Guara, guara, ¿no? Ahí yo ya me estoy refiriendo a una constelación, a un grupo de estrellas, ¿ya? A ese, como a esa franja de estrellas que, bueno, es imposible contar una por una. Guara, guara. Y esto, bueno, este tipo de trabajo de toponimia nos invita a esclarecer el sentido histórico de la presencia humana en aquel lugar. ¿No? Porque si buscamos Guara en el diccionario de la Real Academia Española, no la vamos a hallar. No existe. Entonces, ¿cómo se origina Guara? No es del castellano, es una lengua indígena de las sociedades, de la civilización andina. ¿Y eso, para qué nos presta eso? Para disputar, en el sentido de que esto es territorio originario, esto es territorio preexistente a la fundación de Chile. Entonces, por eso es importante estudiar la gramática, las reglas, las estructuras gramaticales, porque ahí está el conocimiento, ¿ya? El lingüístico. Y bueno, eso también nos permite que estas lenguas indígenas que muchas veces son discriminadas como dialectos, vayan tomando prestigio y se transformen en idiomas, porque ya poseen una estructura con resultados que nos posibilita leerla y escribirla. Ay, se me cayó. ¿Ya qué hora es? Son las 9:30. ¿Hay alguna consulta, duda? Por favor, háganos llegar en el comentario. Utilicen su cuaderno de asignatura, vayan recopilando vocabulario. ¿Ya? El día de hoy ha sido de pronombres personales, demostrativos, posesivos y de formas de pluralización del idioma. Nos pregunta Aileen Castro, ¿el sábado va a haber clases ya que es feriado? Sí, vamos a hacer clases, ¿ya? Entendemos que en el contexto en el que estamos se están celebrando las fiestas patrias de la fundación del Estado de Chile, ¿no? Del país de Chile, lo que conocemos como Chile. Pero bueno, en nuestro ejercicio como programa, nosotros nos inclinamos más por una identidad de la Aymara. Entonces, fiestas patrias para nosotros no es tan significativo.
no por eso no nos vamos a comer un asado, ¿no? Todo lo contrario, vamos a compartir. Pero en la construcción de la identidad nos interesa fortalecer la memoria, la historia del pueblo nación aymara. Así que el día sábado sí hay clase. Igual comprendo las personas que no se van a conectar. Las clases grabadas luego van a estar depositadas en el correo electrónico del curso, ¿ya? No se olviden, yatintaza.aymara@gmail.com y la clave Aymara 2020. También, otro dato es que las personas que están realmente interesadas en la certificación, por favor, completen el ejercicio de la prueba de diagnóstico. Para las personas que no poseen calidad indígena y están en el grupo, también hagan el ejercicio. Se cayó, ¿no? Istati, ¿se escucha? Sí, yo escucho perfecto. ¿Waliki? Sí se escucha. ¿Isa? Quizá. ¿Taham? ¿Waliki? Quizá. Ya. Entonces, repaso del contenido de hoy. Hichurujua. Un capacalcone Sata. ¿Ya? Sata, mes de septiembre, mes de siembra. De ahí viene el término sataña, de sembrar. Entonces, sutilanti, jaque sutilanti. Que eso fue los pronombres personales. ¿Ya? Mayir jaque, naya. Payir jaque, juma. Juma. Kimsir jaque, jupa. Y pusir jaque, jiwasa. Y esto es plural, ¿ya? Nosotros, nosotras, nosotres. Mayir jaque ak naya. Naya. Esto, naya. Payir jaque akajuma. Segunda persona, esto es tú, juma. Kinsir jaque akajupa. Jupa, castellano parlata, él o ella. Pusir jaque jiwasa. Nosotros, nosotras. ¿Ya? Y cuando se pluraliza, recuerden, puede ser nananaja o nayanaja. Yo y mi grupo. Jumanaja, ustedes. Jupanaja, ellos, ellas. Jiwasanaja, nosotros, nuestro universo. ¿Ya? Sutilanti, posesivos. Mayir jaque, na o ja.
¿Ya? La variante. Na, tarbaqueño. Ja, paseño. Payir, jaque. Segunda persona, ma. Tercera persona, pa. Cuarta persona, plural, sa. ¿Ya? Na, mío, mi, ma, tuyo, tú, pa, suyo, su, sa, nuestro, nuestra. Eso es un sufijo, por lo tanto, se aglutina a la palabra, al nombre, al concepto, al término, ya sea casa, plato, mesa, etcétera, uta, chugua, ¿ya? Posesivo, sutilanti. Demostrativo. Uñastaru. ¿Ya? Uñastaru. Demostrativo. Indicativo. ¿Ya? Tal acá. Uca. Uca también, y también en el caso de acá, hay ilustraciones que aparecen en aspirado, pero en este caso lo vamos a dejar simple. Y Kaya, que este sí es aspirado. Haya. Ay, perdón, mayúscula mejor. Y en el caso de los paseños ocupan el kuru, que se asocia muy bien con el haya, pero la diferencia del kuru es cuando indicamos algo que ya está invisibilizado, que no se ve, ya sea porque hay un obstáculo. Entonces, acá puede ser ese, eso, esa. De acuerdo al contexto, al género que nos estemos refiriendo. No, miento. Me confundí. Perdón, error. Acá, este. Esta o esto. Uca, ese, esa, eso. Kaya, aquel. Aquel o aquella, aquello. Y juru, que es lo mismo, pero cuando hay algo entre medio de la persona y la distancia en la cual se está refiriendo a un objeto o algo, pero no se logra ver. ¿Ya? Juru, en ese caso. Y al igual que los pronombres posesivos, se puede pluralizar. Al pluralizar, se aglutina con el sufijo naja o naca para el término paseño. Y bueno, todos estos términos pasan a ser plurales. Para el caso de acanaja, estes, estas, estos. Ucanaja, eses, esas, esos. Kayanaja, aquellos, aquellas. Muy bien. Entonces, vayan copiando, transcribiendo. Voy a anotar unos ejemplos en oraciones. Con Nayayo. Entonces, en la clase anterior decíamos Naya Suti. Y acá puede variar, ¿por cierto? Acá varía. Puede ser NHA o JA. Yo me llamo, ¿no? O mi nombre es. Puede ser también interpretado.
Nayak Suti, Nayak Sutija, Pablo, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí estamos utilizando el pronombre posesivo en primera persona. Y acá estamos utilizando el suti, que quiere decir nombre, y el término posesivo en primera persona. Y pues, tiene una variante. Puede ser nasal o ja. Bueno, este sufijo es para enfatizar, el ja. Y siempre va a ir acompañado con el wa. Bueno, en las próximas clases vamos a explicar el uso y las lógicas de los sufijos complementarios de aglutinación, de acuerdo a los tiempos que se esté empleando. Ahora con el demostrativo. Demostrativo puede ser UK, ukamichi. ¿Qué estaré diciendo ahí? Ese gato. ¿Ya? Ese gato. Así simple. Ese gato. Ukanagmichi, o a la inversa, esos gatos. ¿Ya? Bueno, repasen, ejerciten todo lo que hemos pasado el día de hoy, porque esto también nos va a ayudar a hacer interrogantes. ¿Ya? Por ejemplo, yo pregunto, ¿kunasa caja o ucaja? Y si quiero ser más específico a la interrogación, aplico el término ti. El sufijo ti va a ser siempre de interrogación, pero se emplea más cuando son verbos, ¿ya? Conjugados en algún tiempo específico. También se entiende así. Kunasa, ¿por qué? Porque kuna ya es el término de ¿qué? Pregunta. Kunasa caja. ¿Eso qué es? Quiere decir en el castellano. Respondo. Ukaja mishiwa. Kunasa caja, ukaja mishiwa. Ahí, gatito, ¿no? Vamos a ver, parece a kush. Entonces, kunasa ukaja mishiwa. Enfatizo. Michiwa. Reafirmo. Ese es el gato, ¿no? Ese es el gato. Pero bueno, estos ejercicios los vamos a ver próximamente. Pero esto es, vamos a retener en nuestra memoria las distintas unidades léxicas que hemos repasado el día de hoy, que vienen de los sufijos personales, demostrativos, posesivos, y también pasamos formas de pluralizar. Wajiri, walja, mucho. Wajiri, el que multiplica, ya sea empleando el naja o el efecto reduplicador. Este sábado vamos a continuar con las clases
instamos a las personas del grupo que en estos momentos estén conectados o nos van a estar viendo en las grabaciones, el día sábado darse un tiempito, conectarse también, porque si estamos hablando de la chilenidad, ¿qué es más importante que buscar el origen de cómo se fundan muchos patrones de la chilenidad? Y que eso recae en la relevancia de los pueblos originarios. Así que, Yuspajar Pantaj Pachataki, Hiki Sin Kama, Ucan Jagua, Kama, nos estamos viendo.